En sus Biblias, en el libro de Job, capítulo 42. En sus Biblias, el libro de Job, capítulo 42, versículos 1 al 6. Disculpen por mi tos. Dice así la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar, familia. Señor y Padre Celestial, hay muchos siervos haciendo esfuerzos incansables en este día para poder edificar a tu pueblo y consolarlo y llevarles el Evangelio. Bendice a todos esos hombres, sus esfuerzos, concédeles buenos equipos, concede que el internet les funcione bien, nos funcione bien. Pero por encima de cualquier cosa, danos a Cristo. Hoy, Señor, queremos rogarte tu bendición sobre todos nosotros, la mía, sobre mi familia, sobre todos los hermanos que están en sus hogares en este momento, fielmente obedeciendo el encierro dado por el gobierno y por nuestra propia salud. Pero, Señor, háblanos. Te rogamos que nos concedas un poco más de Cristo, Señor, que nos consueles conforme a tu palabra, que nos permitas poner los ojos en Cristo y en las cosas que realmente a vida eterna permanecen. Padre, este es un tiempo muy difícil. A algunos tú les has bendecido en gran manera en su tiempo de familia, no les han faltado sus alimentos. Pero hay otros, Señor, que la convivencia se le ha hecho difícil, están peleando en los hogares y no es justo. No porque no deba pasar, sino porque este tiempo debe ser de reconciliación, de buscar al Señor y no de buscar más peleas, contiendas y odios. Padre, te ruego por aquellas familias que nos están viendo, que en este momento tienen situaciones económicas o situaciones alimentarias difíciles. Recuérdales que tú eres un buen padre, que les has dado hermanos en Cristo Jesús que estamos dispuestos a ayudar, a colaborar y a servir. No es un tiempo de orgullo, como lo he manifestado varias veces, es un tiempo de comunión, de armonía y de paz. Padre, ten compasión de todos nosotros y dirige la predicación de tu palabra en esta mañana. Guárdame mis emociones, quítame los nervios, permite que mis hermanos estén dispuestos a oírte más que a juzgar, y no porque no sea digno de eso, sino porque en este momento necesitamos ese Cristo, Señor. Por favor, te lo ruego yo mismo, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a meditar en el siguiente tema para que lo tengan presente. ¿Cuáles son las diferentes reacciones que podemos tener al sufrimiento por desviarnos del Evangelio? Algunas correctas, otras incorrectas. Pero la idea es que Dios nos conceda en el libro de Job verlo hoy, no en su totalidad, pero grandes porciones. Y veamos cómo las diferentes reacciones de la esposa, de los amigos de Job y de Dios son increíblemente bendición para nuestras vidas, para corregir y para llevarnos al arrepentimiento. Permítanme ilustrarles algo para iniciar. En el mundo es muy común ver situaciones donde las parejas llegan al altar y hacen votos increíbles. En esos votos ustedes y yo lo hemos dicho, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero es precisamente en los momentos de crisis donde esos votos son reales o fueron palabras al viento. Muchos hogares, posiblemente en esas situaciones, por convivencia o por economía, puedan estar desequilibrándose. Un familiar muy cercano a mí me decía muchas veces en mi pasado, antes de llegar a los pies del Señor, que cuando la pobreza entraba por la puerta, el amor salía por la ventana. A los ojos del mundo, eso puede ser sabio. Como creyentes, eso es una barbaridad. Pero piensen por un segundo si eso le llegara a pasar, si en sus matrimonios o sus relaciones o con sus hijos, en un momento de crisis, los abandonaran.
porque no tienen la economía que tenían antes o los beneficios que podían brindar antes, y en el momento de crisis deciden irse, deciden abandonarse. ¿Nos sentiríamos usados? Sí. ¿Pensaríamos que realmente no nos amaban por lo que éramos, sino por lo que dábamos? Sí. Y es precisamente el tema triste, pero es una realidad en que muchos podemos llegar a caer, en donde tenemos una relación estable y sólida con Dios en momentos buenos y en momentos de crisis, como que nos salta la autojustificación, la injusticia que estamos viviendo, o la crisis que estamos llevando, o el sufrimiento que no podemos manejar bien. Hay dos opciones frente al sufrimiento hoy y ahora. Hay dos. Una, como creyentes salvados por gracia, como creyentes genuinos de Dios, Dios usa el sufrimiento como un regalo para los creyentes, para hacernos depender más de Él, para que le amemos por lo que es Él y no por lo que Él da. Y mis hermanos, la Biblia no guarda silencio del sufrimiento. Solo un ejemplo en la Biblia, Primera de Pedro 1, 7 al 8 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque no lo veamos, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, no se escandalicen. Una vez más, el sufrimiento es un regalo de gracia de nuestro Dios para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y vamos a comprobarlo en el libro de Job. Pero al mismo tiempo, la otra opción, el caso contrario, es en aquellos que creen que son creyentes y no lo son. Y los tiempos de crisis lo que hacen es ver realmente qué hay en sus corazones. Su relación con Dios era por interés, por los beneficios. Y ustedes y yo seguramente conocemos casos de personas que en situaciones difíciles, se vuelcan en malas palabras contra Dios, se les endurece el corazón, se vuelven arrogantes porque Dios no los escuchó, y finalmente llega un momento en donde te dicen: no quiero que me hable más, yo no quiero escuchar más, no quiero saber nada de Dios. Y es simplemente porque las crisis a los creyentes nos une al Señor. A los inconversos que creen que son creyentes y no lo son, finalmente los aleja. Pero también hay creyentes inmaduros que en momentos de crisis, aún como creyentes, se alejan, no oran, no leen, no buscan, porque finalmente creen que Dios les dio la espalda. Mis hermanos, volviendo al tema, tenemos que tener mucho cuidado de que en esos tiempos de crisis nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra madurez se vuelva motivo de orgullo o de juicio a los demás, pretendiendo que no son como nosotros. Recuerden que si somos lo que somos es porque Dios nos dio un corazón nuevo y por su gracia nos sostiene. Tenemos que estar con mucho cuidado, porque si no fuera por la exclusiva y suficiente gracia de Dios en Cristo para nosotros, ustedes y yo seríamos los arrogantes, los necios y los blasfemos ahorita mismo. Entonces, esos familiares y amigos que se han alejado, más que dignos de juicio, son dignos de misericordia. Mientras haya vida, hay esperanza. Una vez más, el Evangelio de Cristo es claro y honesto. Así como se nos concede creer en Cristo, se nos concede también sufrir, no como algo inesperado. Amados, el sufrimiento no es algo que Dios no advirtió. El sufrimiento es parte de nuestro discipulado hasta la muerte, para moldearnos a la estatura de Cristo. ¿De acuerdo? El sufrimiento es un regalo. Y ahora, sí, entrando en materia, vamos a ver un caso en las Escrituras, hablando de Job, donde se levanta una seria acusación, recuerdan, de parte de Satanás, diciendo que Job sirve a Dios de balde, simplemente porque tiene los beneficios, y bajo ese argumento se desarrolla toda una historia. Veamos entonces en sus Biblias, en el libro de Job, capítulo 1, si son tan amables, el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 9. Libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 9. Y no nos vamos a salir del libro de Job, vamos a estar leyendo acá, ¿ok? Dice así la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás.
Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temerece de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, escuchen, ¿acaso teme, acaso honra, acaso Job reverencia y respeta a Dios de balde? Lo que significa, para que entiendan el término, el de balde, es como, Job tiene razones para honrarte, Job tiene razones para reverenciarte, y eso sale solamente de los beneficios que tú le ofreces. Esa es la única razón para Satanás de que Job honre al Señor. Verso 10 continúa el tema. El texto dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice Satanás, escuchen bien, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema, si no maldice, si no habla mal en tu cara, si no te abandona, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ahora, mis hermanos, los detalles para tener en cuenta y seguir con el texto. ¿Qué está diciendo Satanás en sí? ¿Qué es lo que está diciendo Satanás realmente? En otras palabras, dice, Job te respeta y te honra por los beneficios que tú le das. La verdad, él no te ama. La verdad, él te usa para servirse a sí mismo. Él hace todo lo correcto simplemente para que tú le bendigas. Job vive y hace lo que hace por mero interés. Ese es el argumento de Satanás. La razón por la que Job es así es por los beneficios de Dios. Ahora, fíjense bien en el texto porque es muy interesante que Satanás y Job, por favor escúchame bien, tiene buena teología. Satanás dice lo siguiente, al trabajo de sus manos has dado bendición. O sea, Satanás reconoce que todo lo que tiene Job ha sido un regalo de Dios, ha sido un regalo de gracia, y que Dios es el que le prospera y que le aumenta sus bienes. Eso es real. Y Job también lo reconoce en el versículo 21 cuando dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Ambos están correctos. Lo que tiene Job es un regalo de gracia. Todos sus bienes, su familia o todo lo que perdió era un regalo que Dios le había dado. Entonces, el autor de todo bien, de toda bendición, de toda cosa aún material que tenemos viene de Dios. Y finalmente, ustedes y yo somos mayordomos de los regalos de Dios, no somos dueños, no nos los ganamos, no los merecíamos, y eso es a veces lo que se pierde en el camino, que creemos que sí. Todo es un regalo del Señor y por eso Job dice, Dios me dio, Dios me quitó, finalmente es de Él. Y sabiendo esto, Satanás le dice al Señor, escuchen bien una vez más, extiende ahora tu mano. O sea, Satanás le dice a Dios, tú extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Quítale tú lo que le has dado y verás cómo blasfema, mis hermanos. Satanás le está diciendo, verás cómo te maldice, cómo hablará mal en tu cara, cómo te abandonará. Mientras Job disfrute sus beneficios, le está diciendo Satanás, estará bien contigo. Pero si tú se los quitas, los beneficios que le has dado, se revelará realmente lo que hay en el corazón de Job. Y te abandonará y hablará mal de ti. Ahora, mis hermanos, es fuerte, es una situación difícil. Hay un hombre que están colocando en tela de juicio su fe. Pero finalmente, si vamos un poco más allá, este no es un ataque directo a Job. Este es un ataque directo a Dios. ¿Por qué? Déjenme recordarles un poco. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Si Job llega a maldecir y a abandonar al Señor, significa que la gracia de Dios no es tan poderosa como dice ser. Significa que la gracia de Dios no es tan poderosa para salvar, para sostener y para preservar a sus hijos. La gracia de Dios es poderosa y ustedes lo saben, solo estoy usando los argumentos. Teniendo o no beneficios, la gracia del Señor es suficiente para su pueblo. Amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, dice el Señor. No, bueno, a veces
Para ser honestos, amamos al Señor por lo que nos da y nos sentimos muy amados por los regalos que nos da. Pero Dios es digno de ser adorado y reverenciado, tengamos o no tengamos. Sé que estas no son palabras fáciles de escuchar, pero es real. La gracia de Dios es suficiente. Este ataque que Satanás planea contra Job finalmente es contra Dios. Y es como demostrarle al Señor que nadie de los que Él salva le ama en realidad por lo que Dios es, sino por lo que les da o les provee. Y ustedes y yo sabemos que si perseveramos y nos hemos sostenido hasta ahora, aún como congregación, es porque Dios ha sido fiel, a pesar de nuestra deslealtad. Por eso leemos en el Nuevo Testamento, la lectura que tuvo el hermano Juan, palabras tan profundas, tan fuertes, tan contundentes. Déjenme leerlas una vez más. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Escuchen bien, ¿quién nos puede arrebatar del amor que Dios decidió tener por nosotros? ¿Tribulación o angustia? No. ¿Persecución o hambre? No. ¿Desnudez o peligro o espada? No. ¿El coronavirus? El coronavirus es nada frente a la gloria y el amor de Dios por nosotros. Es nada. Es un regalo glorioso que Dios le dio al mundo para moldearnos a la imagen de Cristo, a los que estamos en el Señor. Por eso debemos tener cuidado, pero no de fallecer, porque esto no se salió del control de Dios, como bien decían nuestros hermanos participantes del servicio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Nada. Ni la muerte, ni la persecución, ni el hambre, si llega a llegar en estos tiempos, ni el hambre nos va a separar del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El Señor es fiel y nos dice la verdad. Puede pasar. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es su amor el que nos sostiene. Se lo suplico, es su amor el que nos permite permanecer firmes. No es nuestro amor, ni nuestra capacidad intelectual, ni su entendimiento. Aún si tenemos una grande fe, es un regalo de Dios, amados. Y Dios es bueno. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, el pastor Sergio Ruiz de Medellín enseñaba esta semana en vivo algo precioso, y él decía que de verdad, y estoy convencido, que las crisis, que el dolor, finalmente lo que producen en el creyente es que dependamos más de Dios. Sí, va a ser cierto que va a salir angustia y va a salir miedo, pero finalmente el propósito de Dios en nuestras vidas es que estemos más pegados a Él. Y al final lo vamos a ver en el libro de Job. El pastor Paul David Tripp dice esto, escúchame bien. Nuestra esperanza no se encuentra en entender por qué Dios trae dificultades a nuestras vidas. Nuestra esperanza no se encuentra en la creencia de que de alguna manera venceremos mientras soportamos. Nuestra esperanza no se encuentra en los médicos, en los abogados, ni en los pastores, en la familia o los amigos. Nuestra esperanza no se encuentra en nuestra capacidad de superar hechos dolorosos o nuestro ingenio y creatividad en medio de situaciones de crisis. Aunque podamos recurrir a todas ellas en busca de una ayuda temporal, en última instancia, nuestra esperanza descansa en la presencia fiel y amable del Señor con nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo Job al final? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me adelanto un poco, pero finalmente lo que le dio consuelo a Job no fue la respuesta a sus inquietudes. Fue que Dios estaba con él, que su presencia era suficiente y su angustia se fue. Amados, una vez más, aquí no estamos hablando de supercreyentes. Nadie aquí, de los que me escuchan, está exento de manejar de una manera inadecuada el dolor. Algunos lo manejan llenos de gracia, pero algunos lo pueden manejar de manera moralista. Algunos con rabia, otros con penosa resignación. Pero los tiempos de sufrimiento, los que estamos viviendo y los que vendrán, van a revelar muchas cosas en nuestras vidas. Van a revelar una fe madura o van a revelar mucha debilidad en nuestra fe.
pero de seguro algo están revelando ya mismo. Podemos creernos, muchos de nosotros, aparentemente fuertes, como Pedro. Nunca te voy a negar, nunca esto me va a hacer sucumbir, pero Dios es fiel y no hará que descansemos en nosotros mismos y terminaremos llorando amargamente como Pedro. Pero aún así, recuerde que es el Señor el que va a nuestra playa, nos llama, nos restaura, nos levanta, nos fortalece y nos llena de más fe. Somos fuertes porque tenemos un Dios fuerte. Si desmayamos, ese Dios fuerte viene y nos da lo que necesitamos, como vimos hace 8 días. Ahora vamos a dedicar el resto del tiempo a ver las diferentes reacciones al sufrimiento. Y vamos a ver 4 casos. 1, la esposa de Job, los amigos de Job, Job mismo, y cómo Dios al final interviene, cómo ayuda a Job a enfrentar el sufrimiento. Por favor, en sus Biblias, ahí mismo en Job capítulo 2, versículo 1, en sus Biblias, Job capítulo 2, versículo 1, si son tan formales, y van a leer un pasaje muy fuerte. Ruego al Señor que nos guíe y nos ayude y que nadie se escandalice, de verdad se los digo. Vamos a leerlo. Job capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 7, Dios mediante. Dice así: aconteció que otro día vinieron, ese es Job capítulo 2, ese es otro día. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job una vez más? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Y escuchen bien, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios estuvo detrás de todo lo que le pasó a Job. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Otra versión un poco más clara dice así: Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Y dice el verso 5, pero extiende ahora tu mano. Otra vez Satanás le dice a Dios que lo haga. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, no le permite quitársela. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Mis hermanos, un detalle: la sarna es una afección de la piel que genera un parásito. Este parásito lo que hace es como desarrollar unos túneles debajo de la piel, y esta acción provoca enrojecimiento e hinchazón, y además causa mucha picazón. A muchos, esta sarna maligna, la palabra maligna hace que es un asunto desagradable. Perdón por esto, pero es como lleno de pus, inclusive es desagradable. Es una sarna en todo su cuerpo. Y este salpullido provoca una rasquiña desesperante y angustiosa, no solamente dolorosa. Y recuerden, Job está sufriendo porque Dios lo permitió que Satanás le afectara su salud de esa forma. Y dice el texto, el versículo 8 de Job 2, y tomaba Job un tiesto. Un tiesto es como un pedazo de teja de barro, algo así como de cerámica, de barro, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Muy duro. Al otro día de haber perdido a sus hijos, al otro día de haber perdido todo su dinero, sus capitales y sus empleados y su ganado. Y Satanás le dice: mira, él va a blasfemar de ti si le afecta su salud. Y Dios se lo permite. Una sarna maligna. Matthew Henry, en su comentario de este texto, dice lo siguiente:
Triste de verdad era la condición de este pobre hombre. Incluso el mendigo Lázaro sentía algún alivio con la lengua de los perros que le lamían las llagas, pero Job no disponía de ningún alivio. A pesar del mucho bien que había hecho a muchos, nadie era tan agradecido como para acercarse a él y tratar de aliviarle el picor, el escozor y el sufrimiento, ya fuese por repugnancia o temor al contagio. Así que pasaba día y noche fuera de la ciudad, sentado sobre el montón de cenizas, porque estaba sobre cenizas. Esas cenizas son resultantes de la combustión de las basuras del vecindario. En el texto hebreo menciona solo las cenizas, pero la versión de la Septuaginta especifica que era basura, el lugar donde se quemaban las basuras, quedaba ceniza y ahí estaba Job, fuera de su lugar, fuera del pueblo. En lugar de Job reposar confortablemente en un blando lecho, su cama era las cenizas de las basuras del lugar. La situación es muy, muy fuerte. Pero viene la mujer y esta es la primera reacción que vamos a ver. Job capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo su mujer, escuchen bien, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sería muy fácil juzgarla, pero sus palabras son fuertes. Y él le dijo, Job respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, como suele hablar una persona mala, una persona necia, una persona insensata, es lo que significa fatua. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mis hermanos, esta reacción de fatuidad es la reacción del malo, de las personas sin Dios en este mundo. Dice como suele hablar, no quisiera decir que la mujer de Job es una impía, pero está hablando como suele hablar las mujeres fatuas. Entonces es una reacción de rabia, de sufrimientos, porque para el mundo, todo gira alrededor del bien y el mal. Hay una lucha entre el bien y el mal donde se está llevando una batalla cósmica para ver quién gana. Un día la maldad va aquí y el bien va aquí y entonces estamos bajo las consecuencias de esta batalla. No hay dos fuerzas opuestas. Hay una persona a cargo, se llama Dios, controlando soberanamente todo, perfectamente todo. Satanás va tan lejos como Dios se lo permita. Hace exactamente lo que Dios le dice y no puede pasar de ahí. Satanás. No es Dios contra Satanás. Es Dios aquí y Satanás aún en medio de su maldad sirviendo a los propósitos del Señor. Y mis hermanos, una vez más, el sufrimiento, las adversidades no son nuevas, no son inesperadas, no sabía que esto iba a ser así, no, son parte del Evangelio. Parte de ser moldeados a la estatura de Cristo es el sufrimiento y no nos debe tomar por sorpresa. Ahora, ya vimos la reacción de la mujer, ahora veamos la reacción de los amigos de Job. En este caso vamos a escuchar a Elifaz. Por favor, vayan en sus Biblias, Job capítulo 4. Job capítulo 4 en sus Biblias. Disculpen. Job capítulo 4, a partir del versículo de 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Elifaz temanita, por favor escuchen bien, y dijo, si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, un poco la ironía de estos hombres, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas de los que decaían. Mas ahora el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. Verso 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Verso 7. Recapacita ahora. ¿Qué inocente ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, dice Elimas, los que harán iniquidad siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Ahora, mis hermanos, ¿qué está diciendo Elifaz? ¿Cuál es la reacción de Elifaz frente al sufrimiento de Job? ¿Cuál es el aparente consuelo que trae a su vida, que no es para nada consuelo?
Elifaz le está diciendo, Dios nunca sería tan injusto como para permitir que todo esto le pase a justo. Eso no cabe en la cabeza para Elifaz que esto llegue a suceder. Simplemente, Job, lo que tú estás sufriendo es porque hiciste algo malo. Algo malo tuviste que hacer y algo malo te tenía que llegar. Entonces, Job, en otras palabras, si tú quieres ser restaurado, confiesa en tus pecados, arregla tus asuntos, ordena tu vida y la bendición viene. Ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Tú provocaste el sufrimiento y tú lo puedes solucionar arreglando las cosas delante de Dios. El sufrimiento llegó a tu vida o porque tú lo provocaste. Ahora, déjame hacer un paréntesis para que la idea no quede como si Dios no trajera disciplina a nuestras vidas. Vamos a tocar ahorita el caso que veníamos, pero déjeme hacer un paréntesis, porque el mismo Elifaz dice una verdad gloriosa en Job capítulo 5, 17 y 18. Dice así: He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y el que la vendará. Él hiere y sus manos curan. Eso es un pasaje glorioso, es bíblico, es verdad, es de ánimo para nosotros, porque Dios disciplina, Dios corrige, Dios endereza a través de su disciplina. Ahora, es muy cierto, es real a los que me escuchan que muchas veces hemos sido corregidos por nuestro pecado, por nuestro mal comportamiento, hemos cosechado las consecuencias del pecado y nos han humillado, avergonzado. Eso es real. Y hay casos como Jonás, que se revela la voluntad de Dios. Hay casos como David, donde Dios trae una feroz disciplina sobre él. Pero al mismo tiempo, los tiempos difíciles no necesariamente son porque estamos afrontando una disciplina. Este tiempo de crisis también es un tiempo para examinarnos. Si hay algo que debemos arrepentirnos es antes del coronavirus, durante el coronavirus y después del coronavirus. No es solamente en tiempos de crisis. El llamado al arrepentimiento es continuo. Este es un caso real, pero volviendo al tema de Job, retomemos las palabras de Elifaz una vez más, Job 4, 7 y 8, y voy a leerlas en otra versión, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Detente a pensar, Job, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso van a cosechar. Esa es la posición. Estas palabras de los amigos de Job parecen ser nuestras palabras. Pero estas palabras son y nacen de una inadecuada comprensión del Evangelio. ¿Por qué? Porque la posición de Elifaz es una posición moralista. Job, tú sufres porque hiciste algo mal. Es decir, Elifaz no ve el sufrimiento como algo normal ni natural. Elifaz no ve el sufrimiento como parte de un proceso de santificación en la vida de los creyentes. Elifaz ve el sufrimiento en la vida de un creyente porque se portó mal. Y eso es una posición moralista. Esa es una posición que muchos pueden tener creyendo que pueden manipular el favor de Dios porque se portan bien. No hay nada más equivocado que eso. Eso es una perversión del Evangelio, como lo estamos viendo aquí con Elifaz. Si vives correcto, te irá bien, y si vives mal, te irá mal. Y el libro de Job nos da testimonio de que todo esto vino sobre Job siendo un varón justo y recto a los ojos de Dios. No vino por causa de nada malo en él, en sí mismo, sino Dios lo trajo a su vida soberana y gloriosamente, con un propósito que al final vamos a ver. Entonces, el moralismo, la perversión del Evangelio frente al moralismo es pretender manipular a Dios. Y hay muchos Elifaz. Si te está yendo mal es porque hiciste algo mal, te está yendo bien es porque hiciste algo bien. Entonces ya no es un asunto de gracia, de regalos, de bendiciones, sino me lo gané y lo perdí. Amados, permítanme hacer una pregunta. Si el sufrimiento fuera causado por nuestro pecado, ¿cuándo pararíamos de sufrir? Yo sé que a veces no nos gusta escuchar mucho eso, pero seguimos batallando con el pecado, seguimos lidiando con el pecado. Pero si fuera el sufrimiento por causa de nuestro pecado, ustedes saben bien la respuesta. Estaríamos terriblemente mal, pero no es así. Porque también sabemos que Dios no nos ha pagado conforme merecemos. Hermanos, al mismo tiempo vivimos en un mundo caído.
No solamente luchamos con nuestro pecado, sino también vivimos en un mundo donde la gente es inclinada al mal, está muerta en delitos y pecados. O sea, somos susceptibles a que nos roben, a que nos estafen, a que nos engañen. Y no necesariamente si me estafan, me roban o me engañan es porque lo merecía, ¿no? Estamos en un mundo caído donde hay maldad por todos lados y estamos expuestos a eso. Eso también debería ser esperado por nosotros. No es la realidad en el mundo que vivimos. En medio de todo ello, si nos roban, si nos asaltan, si nos engañan como creyentes, finalmente podemos decir, espero con el corazón y los labios también, Señor, yo no entiendo por qué me robaron, pero tú has dicho que a los que amamos a Dios, aunque me hayan robado, aunque me hayan estrellado, aunque me hayan engañado, tú lo usarás para bien, porque si pasó, fue porque tú lo permitiste. ¿Por qué? No entiendo, no sé, pero eso no significa que estemos llamados a juzgar lo que Dios hace y a dudar de su bondad por los hechos que pasan en un mundo caído. Entonces la versión del Evangelio de los amigos de Job es una versión de un Evangelio moralista, que ya no es el Evangelio, es una perversión. Entonces, querer decir que el sufrimiento no ocurre naturalmente en un mundo caído es perversión. Estamos sujetos a cosas así. Mis hermanos, si la vida va bien, según Elifaz, entonces es porque estás viviendo correctamente. ¿Ustedes se imaginan si ese pensamiento fuera real en aquellos de nuestros hermanos o que lleguemos a pasar por necesidades alimentarias o económicas en este tiempo? Que nos martiricemos y estemos angustiados porque estamos pasando por esto porque hicimos algo malo. Mira, solo Dios sabe realmente lo que está pasando en el corazón de cada uno y las necesidades de cada uno. Pero esta ropa, esta oficina, este computador, esta transmisión, que ustedes tengan la posibilidad de verlo en línea, es un regalo de gracia. Ninguno se lo ha ganado. Mis hermanos, si la vida no te va bien, oh, es tu culpa. En otras palabras, para redondear la idea, los moralistas creen que pueden manipular a Dios y que tienen a Dios a su favor si se portan bien, y tienen a Dios en contra si se portan mal. Entonces, las palabras de Elifaz para Job en estos momentos no son un consuelo, son una herida profunda. Heridas que espero que las recuerden y no les duela en su pasado, en algunas doctrinas cerradas y enseñanzas no bíblicas, donde aún puede pasar. Entre nosotros, hermanito, ¿usted se ha revisado bien? ¿No será que hay algo que no ha confesado en su vida y por eso está pasando lo que está pasando? Y no seríamos mejores que los amigos de Job, seríamos otros Elifaces. En otros contextos llegaron a decir, ¿no será que te estás robando los diezmos y por eso estás en crisis? ¿No será que estás hablando mal en contra del ungido y un poco de tontadas más? A veces hay hermanos que sé que le han hecho daño en medio de su enfermedad, que creen que están enfermos porque Dios está azotándolos por un pecado. Y a los que me ven y los que conocen la iglesia, hay preciosos hermanos, uno en especial, que una fuerte enfermedad lo llevó a los pies del Señor. Entonces a veces hay Elifaces en nuestras vidas. Aún podemos actuar como Elifaz, con un concepto moralista creyendo que los que sufren o que los que sufrimos o pasamos por crisis o dificultades es porque necesitamos hacer lo contrario para que nos vaya bien y Dios tenga nuestra bendición. No, no, mis hermanos, el moralismo nunca va a llegar a manipular a Dios. Es una falacia, es una mentira, es un engaño, es una perversión completa. Y muchos asumen que el cristianismo es un camino de rosas. Y que el cristianismo, si te va mal es porque te portaste mal, pero nada más lejos de la verdad. Entiendo que hay consecuencias por el pecado, de ese no es el punto. Pero el punto es que el Evangelio de Cristo nos enseña que el sufrimiento es para nuestro bien, que el sufrimiento es parte de nuestro discipulado y que el sufrimiento es parte para moldearnos a la estatura de Cristo. Y Dios nos da su gracia para soportarlo. En el libro, eso es una buena recomendación, si lo pueden leer o lo tienen o lo pueden comprar, el libro de C.S. Lewis, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo a su sobrino. Y en esta carta uno puede leer una historia de cómo un demonio mayor le está enseñando a un demonio menor, aprendiendo a tentar a las personas. ¿De acuerdo? Déjenme leer un pequeño extracto parafraseado. Él le dice que Jesús, a quien en el libro los demonios le llaman el enemigo, Jesús es el enemigo, usa dificultades y pruebas para que los creyentes pasen de ser empleados mercenarios a personas que les sirven del amor. Satanás, el demonio mayor, le dice al pequeñito
que el enemigo de él, Jesucristo, usa las pruebas y las dificultades para que pasemos de ser empleados mercenarios, alguien que está dependiendo de los beneficios, a pasar personas que sirven por amor. Y dice el demonio mayor, ahí está nuestra oportunidad. Cuando vengan las pruebas, esa es nuestra oportunidad. Tenlo presente, pero también es nuestro peligro. ¿Por qué? Porque una vez que estos superan con éxito esta aridez, se hacen mucho más dependientes del Señor, mucho menos dependientes de sus emociones y en consecuencia resulta mucho más difícil tentarles. Es un buen libro, solo es un extracto de cómo en este libro menciona cómo estas cosas nos ayudan a bien. Ya vimos la reacción de la esposa de Job, vimos la reacción de uno de los amigos de Job, que fue más como alguien para hacerle más daño aparte de lo que ya estaba sufriendo. Ahora veamos la reacción de Job. Al principio ustedes leen de Job 1 y 2 cosas increíbles, gloriosas, y Job no pecó con sus labios. Pero luego ustedes llegan al capítulo 3, y en el capítulo 3, discúlpenme, iniciando el capítulo van a leer cosas como que Job maldice el día que nació. En su desespero y en su angustia maldice el día que nació. Por favor, miren lo que dice en el capítulo 21 en sus Biblias. Job capítulo 21, a partir del verso 7. Leamos por lo que está pasando Job y a lo que se está atreviendo a hacer, que es dudar de la sabiduría de Dios. Lean bien, dice así el verso 7. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia no robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Este es el comentario de Job, diciendo el comentario que muchas veces puede salir de cómo los impíos prosperan y les va bien, y cómo los creyentes pueden pasar situaciones difíciles. Y en este momento Job lo que está haciendo es juzgando de alguna manera la sabiduría de Dios en cómo hacer las cosas. Y este es el inicio de otros asuntos. Al mismo tiempo Job anhela verse con Dios. Dice el versículo capítulo 23, dice, hoy también hablaré con amargura. Capítulo 23, verso 2, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Para qué? Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job quiere ir a hablar cara a cara con Dios, llenarse de argumentos, decirle a Dios que todo lo que está sufriendo no es correcto, es injusto, y él quiere escuchar una respuesta de por qué está sufriendo lo que está sufriendo. Entonces Job 1, 2, gloriosos, muy buenos, pero los otros también son gloriosos y buenos para nuestras almas y el alma de Job. Vemos a un Job que maldice el día de su nacimiento, vemos un Job que desafía, pone en duda la sabiduría y el gobierno de Dios en cómo hace las cosas. Al mismo tiempo anhela presentarse delante de Dios y hablar con él y que él explique lo que está pasando. Y muchos pueden llegar a pensar, ¿por qué al final Job termina también después de todas esas palabras? ¿Por qué al final Dios le triplica sus cosas? ¿Recuerdan? Mis hermanos, no pierdan de vista el texto de Job. A pesar de que Job levanta todas estas cosas, siempre las levanta en oración a Dios. Él lleva estas quejas, estas angustias, estas amarguras, estas desilusiones, estas dudas al trono de la gracia. Recuerden, él quiere hablar con Dios de esa situación. Él no se ha salido del camino, por así decirlo. Él quiere tener una respuesta, pero todo esto lo ha elevado en oración. Y finalmente es Dios quien responde. Así a nuestros ojos pudiera ser que Job fue algo malo. Ahora terminemos o veamos finalmente la reacción de nuestro Dios ante el sufrimiento de Job. Job anhela verlo y Dios llega. Dios llega donde está Job y donde están sus amigos y Dios llega a hablar con ellos. Pero quiero llamar su atención
porque Dios no llega a resolver las dudas a Job. Dios no llega a decirle todo lo que pasó en el capítulo 1, esta situación con Satanás. Él no le da los detalles de nada. Dios llega siendo Dios. Dios llega sin dar explicaciones de nada. Dios llega como un Dios soberano que está en control porque Él sabe lo que está haciendo. Job no, ni tú ni yo, pero Él sí. Y curiosamente, ¿qué esperarían los amigos de Job que están ahí? Llegó el Señor, ahorita el Señor lo va a enjuiciar y el soplo de su ira caerá sobre él y Job se va a dar cuenta que teníamos razón de nuestros comentarios porque él hizo lo malo, pero tampoco Dios les da respuesta. De hecho, ustedes saben que Dios se enoja con ellos y finalmente pone a Job a orar por ellos para que lo que ellos querían sobre Job no caiga sobre ellos. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué llega a ser nuestro Dios en el caso de Job? ¿Cómo trata esta situación? Hermanos, si ustedes van a Job 38, si son tan amables, en el libro de Job, capítulo 38, Dios empieza a hablar, Dios empieza a traer una serie de discursos y vamos a ver cómo Dios reta, confronta la aparente increíble sabiduría de Job con la infinita, insuperable, magnífica y perfecta sabiduría de Dios. Hay una comparación de sabiduría si Dios empieza en el capítulo 38, verso 1. Pongan sus ojos ahí y dice así. Entonces respondió Jehová a Job. Vamos a leer unas porciones nomás. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Otra versión dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría y con palabras tan ignorantes? O sea, Dios viene a demostrarle a Job que lo que él piensa y cree y como razona es necio. Y empieza el Señor en el verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿O cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y el Señor coge el capítulo 38 y empieza a hablarle de todo, de la creación. Luego pasa el capítulo 39 y confronta a Job y su sabiduría usando los animales. Vayan al capítulo 39. Dos ejemplos. Versículo 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan y hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el paso, salen y no vuelven a ellas. Versículo 19, hablando del caballo. Dice así, es precioso. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Dios le está diciendo lo glorioso y perfecto y sabio en su creación, que nadie le puede responder. Luego habla de la gloriosa perfección como él diseñó los animales, que solo Dios lo puede hacer y que son un testimonio de la soberanía, de la bondad, del amor. O sea, hermanos, cojan cualquier animal y miren su diseño. Es glorioso y Dios usa esto para demostrarle que el conocimiento de Dios excede infinitamente el conocimiento de Job. Mis hermanos, recuerden, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Job, yo sé lo que hago, yo sé cómo lo hago, yo tengo la sabiduría y el poder para llevarlo a cabo y tú no. Y tú no. Mis hermanos, es tan necio, no sé si lo puedan ver o me permiten expresarlo y que me apoyen y me comprendan. Luego al Señor así sea, pero es tan necio pretender que tú y yo podemos hacer mejor las cosas de lo que Dios lo está haciendo ahorita. Una vez más,
El hecho que no entendamos, el hecho que no comprendamos lo que nos sucede, no significa de ninguna manera que eso se salió del control de Dios. Porque así como le dice a Job, él tiene el conocimiento, la sabiduría, el poder para llevar a cabo sus planes. Sin importar, muy respetuosamente lo digo, lo que tú estés pensando o como lo estés pensando o creyendo que tú lo puedes hacer mejor. Miren, ¿no les ha pasado a veces con sus hijos? Y entre más crecen, como que va pasando eso, que uno toma una decisión o toma una directriz en la casa y sus hijos como arrogantemente pretenden como burlarse de la decisión del papá pretendiendo que ellos lo pueden hacer mejor. Espero que sepan de qué les hablo. Eso es ofensivo. ¿Cuánto más ofensivo no es que dudemos del perfecto control de Dios creyendo que nosotros tenemos mejores ideas que Él, que nosotros tenemos una mejor forma de hacerlo? No, mis hermanos, amados, una vez más, Dios está en control, tú no. Nuestra fe fue dada por Dios y está diseñada no para entender y comprender lo que Él hace. Nuestra fe está diseñada para descansar y confiar en Él. Él es bueno, Él es bondadoso, Él es poderoso. Nosotros no. Y si tú en este momento estás luchando con no entender la crisis del coronavirus, eso no significa que Dios dejó de ser bueno, amoroso y amable. Solamente mira la cruz, una vez más. Mira la cruz. No mires las circunstancias, no mires a tu vida, no mires la falta de cosas. Mira la cruz y sabrás, si Dios te da la gracia, que es suficiente saber que Él está con nosotros. Una vez más, nuestra fe no está diseñada para entender y comprender el secreto de Dios, no, está diseñada por gracia para descansar en que lo que Él haga, como Él lo haga, y así nos duela, va a ser para nuestro bien. Sí, lloraremos, sí tendremos amargura y las podemos llevar al Señor. Y Él es un buen Padre. Amados, es un glorioso Padre. En el capítulo 40, si van al capítulo 40, versículos 1 y 2, vamos a ver cómo empieza el desenlace de esa historia. El Señor le dice a Job, además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría, es inteligente contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. ¿Quién se atreve a responderle a Dios eso? Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros lamentos y nuestras quejas no se vuelvan un insulto a nuestro santo Dios. De verdad, no estamos llamados a entender cada cosa. Miren, uno necesita todo el libro de Génesis para ver los detalles de la vida de José. Pero en el caso de Job, Job no supo por qué le pasó todo lo que le pasó porque Dios nunca se lo expresó. Y así puede pasar en tu vida y en mi vida. Hay cosas que me pueden pasar y yo digo, qué bueno, Señora, entiendo. Hay otras cosas que nunca vas a saber, sino que te llega a la presencia del Señor y allá, si a Dios le place, te dejará ver por qué pasaron esas cosas. Pero finalmente no es necesario para nuestra fe y para nuestra vida. Lo que es necesario para nuestra fe y para nuestra vida ya pasó hace 2000 años en una cruz. Y de verdad es suficiente. Amados, Job, en este trato que Dios tuvo con él, en donde Dios no vino a responderle sus inquietudes ni a resolverle su aparente injusticia. Dios vino a hablarle, a decirle, Job, yo sí sé, tú no. Yo soy sabio, tú no. Yo soy muy inteligente y perfecto, tú no. ¿Cómo responde Job a la pregunta de Dios? Déjenme leerles una vez Job 40, una vez más, verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Verso 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Amados, en mi humilde opinión, ¿qué pasó aquí? Job dejó de escuchar sus propios débiles, necios, horribles pensamientos de cómo sería mejor la situación y empezó a escuchar atentamente la voz de Dios. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora.
no escuchar lo que nuestro corazón engañoso nos dice, no escuchar lo que las malas noticias nos dice, no escuchar lo que todo fanfarrón atreve a decir. Necesitamos ir a la suficiente palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos escuchar ahora fuertemente, lo que Él dice, cómo lo dice. Y Job dice, Señor, yo me callo, porque ahora quiero escucharte a ti y no escuchar lo que mi corazón engañoso dice en medio de este sufrimiento. Dios misericordiosamente viene ante Job y lo guía, como solo Dios sabe hacer, a darle lo que Job necesita, no lo que él cree que es mejor para su vida. Dice el versículo 5 de Job 42. Estamos por terminar, familia. Escuchen bien. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Miren, ya no vemos a un Job amargado, ya no vemos a un Job angustiado, ya no vemos a un Job preocupado por obtener una respuesta a su dolorosa injusticia según él. Pero él dice algo que es sublime y lo cual quiero meditar un poco. De oídas te había oído. Es decir, yo tenía conceptos tuyos. Yo tenía pensamientos abstractos, cosas que sabía acerca de ti. Pero ahora te veo, ahora te conozco, ahora sé que tú eres una realidad para mí. Y esta preciosa confesión, esta preciosa íntima comunión de Job con su Dios, que ahora ya no es de oídas, sino ahora sus ojos lo ven, es el precioso regalo que llegó a la vida de Job y a tu vida y a mi vida por el sufrimiento. Por eso les digo que el sufrimiento es un regalo de Dios que nos hace tener una mejor y mayor comunión con nuestro Dios. ¿Saben qué fue suficiente para Job? No que le respondieran sus dudas, no que le cayera la mano a sus amigos canzones con sus comentarios moralistas, no. Lo que fue suficiente para Job es que Dios está con él. Tu presencia conmigo, ahora que te veo, ahora que tú estás conmigo, mitiga mis penas y mis angustias. De hecho, Señor, me callo. Tu presencia es suficiente para callar mi alma y ya no tengo que seguir pensando en que lo estoy viviendo es una injusticia. Porque a pesar de que no entiendo lo que me está pasando, tú usaste esto de una forma gloriosa para mi bien. Para que ahora yo te pueda decir, Señor, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé que eres real, yo sé que eres un Dios vivo que está conmigo. Como Dios interviene en la vida de Job. Job pasó de ser de alguien que podría llegar a estar sirviendo a Dios a cambio de algo, para empezar a servir a Dios a cambio de nada. Y saber que sirve a Dios y sigue a Dios y ama a Dios porque Dios es Dios. Ahora sus ojos ven a Dios. Sus ojos no están viendo una respuesta a su situación. Sus ojos no están viendo nada más que a Dios mismo y para Él es suficiente. Ahora sus ojos le ven. Discúlpeme, como leíamos hace 8 días del pastor John Newton, aunque nos parezca que no entendamos, aunque nos parezca que no tengamos ningún bien al acercarnos a Dios, podemos estar seguros de que no conseguiremos nada bueno alejándonos de Él. Familia en Cristo que me ve. Ustedes y yo hemos pasado por tiempos de sequías espirituales, de enfriamientos espirituales, pero también sabemos que es el pecado que nos ha endurecido. Y cómo nos ha ido lejos de Dios. Porque en el fondo nos alejamos, porque creemos que Él es culpable de no escuchar nuestras oraciones, de no limpiarnos, de no proveernos, de no cambiar a mi esposa, de no cambiar a mi esposo, de no darle... No, Dios hace como quiere. Y Él no viene a darte explicaciones. Él viene a tu vida en Cristo Jesús a decirte, yo soy suficiente. Confía en que lo que yo estoy haciendo es para tu bien, así no lo entiendas. Amados, una vez más, para ir terminando, la mayoría de nosotros podremos ver hechos en el pasado que nos permiten gozarnos de entender de dónde nos libró Dios, pero habrá otros eventos que no vamos a saber por qué. Independientemente de cuánto tú y yo podamos discernir, entender y conocer, estamos llamados en Cristo, como Job y como José, a confiar plenamente en Dios.
porque Dios es sabio, porque Dios es perfecto, porque Dios es bueno, porque Dios de verdad está en control. No es una frase de cajón, Dios está en control. No va a pasar absolutamente nada en tu vida que Dios no vaya a usar para tu bien y para moldear a Jesús en tu vida. Pero también es cierto que es debido a que no amamos a Dios de verdad. Tenemos que ser honestos. Nosotros tenemos una relación con Dios a veces condicional, de lo que Él me da, de que me sanó, de que me alentó, de que hizo ciertas cosas por mí. Eso de alguna manera alimenta mi relación con Él, pero al mismo también nos hace muy dependientes de las circunstancias, de nuestro entorno, si va bien o va mal. Y por eso necesitamos crisis, por eso necesitamos sufrimiento, para que limpien nuestros corazones y podamos llegar como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mi Dios, tú eres suficiente para mí. Como la vida de Job nos muestra a Cristo. Y seguramente hay muchas referencias directas. Job es un tipo de Cristo, pero no es Cristo. Amados, así como Job, nosotros sufrimos de manera temporal. Así como Job, nosotros vamos a sufrir un periodo de tiempo, dice Pablo, una leve tribulación momentánea, que producirá un eterno peso de gloria. Pero Cristo sí llevó la infinita ira de Dios. O sea, si hay un ser que realmente sufrió, fue Cristo en la cruz. O sea, Él sufrió para que tú tengas el consuelo del Padre hoy y ahora, para que tengas el consuelo del Hijo y del Espíritu Santo en tu vida hoy y ahora. Job nos apunta a Cristo como el único verdaderamente inocente. Job fue relativamente inocente, pero el único verdaderamente inocente que sufrió fue Cristo, nadie más. Como Job, el Señor tuvo más enemigos que Job. El Señor en la cruz murió mientras la gente se le burlaba, lo molestaban, le burlaban. ¿Recuerdan? Le dieron una bebida horrenda en donde muchos creían que Cristo estaba siendo derrotado por los romanos, por el mismo diablo. Y es de esa humillación tan profunda que nuestro Cristo, que nuestro Dios tomó la tragedia más grande en toda la historia y de ahí sacó lo más glorioso para nuestras vidas. El hecho de que ustedes y yo estemos aquí escuchando y estemos en una iglesia y seamos salvos es porque Él tuvo que sufrir en tu lugar. Él tuvo que llevar la ira en tu lugar. Así que cuando sufras, dale gloria a Dios porque alguien sufrió realmente por ti sin merecerlo. Y eso quiera el Señor aliviar nuestras quejas. Así como Job estuvo desnudo, afuera y sin dinero, nuestro Cristo fue desnudado y torturado en la cruz. Mis hermanos, solo Jesucristo como verdadero hombre sirvió desde que nació hasta que murió a Dios porque Dios es Dios. Es el único hombre en toda la historia que sirvió perfectamente a Dios durante toda su vida porque Dios es Dios. Y tú y yo estamos en un proceso en toda nuestra vida de limpiarnos de nosotros mismos, de nuestros anhelos egoístas, para que cada día entendamos que Dios es Dios y Él es suficiente, con o sin, en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. Él es el único que cumple sus votos perfectamente y nunca abandona a su novia, a su esposa, a su iglesia. Nunca. Nunca. Déjame terminar con este texto. El Salmo 145, a partir del versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la manifestación de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a los que caen y levanta a todos los oprimidos.
Salmo 145:15. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está a Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amados creyentes, hermanos míos, a quienes extraño con el alma, y que algún día espero en el Señor podamos volvernos a ver, reunirnos, abrazarnos, cantar y todo lo que implica ser iglesia, pero la realidad es que tenemos un Dios con nosotros. Por favor, pidamos a Dios que nos dé esa fe para descansar en su bondad y no en las circunstancias. El mundo puede ver muchas cosas aflictivas al creyente, pero lo que no puede ver es a un Dios que nos sustenta y nos ama y que no escatimó a su propio Hijo por darnos vida y vida en abundancia. Porque la vida en abundancia no está en el supermercado, la vida en abundancia no está en la nevera, la vida en abundancia no está en la casa, la vida en abundancia está en Cristo y solo en Él. Solo Él puede dar una fe tan maravillosa, tan gloriosa, que este tiempo de crisis sea un tiempo de gozo. A los que nos escuchan, por alguna razón soberana, llegaron a esta misión y están sin Cristo, una vez más, hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de salvación, porque Él está ofreciendo su gracia. Pero si rehusas, si pretendes que tienes la fuerza para sufrir esto, porque tu inteligencia y tu conocimiento y tu mercado en la alacena te hacen muy firme y seguro, te aseguro que nada de eso te va a llevar al infierno. Nada. Así que por favor arrepiéntete. Así que por favor cae a los pies de Jesús, porque el Señor dice que nadie que venga a mí le echo fuera. Por favor, este es un tiempo de no buscar explicaciones. Este es un tiempo de caer de rodillas a nuestro santo Dios y poderle rogar que nos permita verlo como Él vio a Job. De oídas te había oído. Nosotros tenemos una visión mucho más maravillosa. Tenemos a Cristo, tenemos la cruz, tenemos el Evangelio, tenemos la Biblia completa, tenemos mucho más que Job. Amados, que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos llene de su gracia, nos permita poner los ojos ahorita en Cristo Jesús. Se los ruego, estamos para servirles con los ancianos y los pastores de las iglesias Betania La Reforma, y nosotros no estamos haciendo nada más sino recordarles que Cristo es suficiente de verdad y que Él está en perfecto control.